en cierto instrumento 1 obteniendo los siguientes valores. Y te dan 4 valores que obtuviste. Bueno, calcule el volumen medio expresado correctamente. Y después te dice, bueno, si en otros instrumentos se obtuvieron los valores tal, tal, tal y tal, indique y justifique cuál de los 4 instrumentos es más exacto y cuál es más preciso. Teniendo que calcular el error relativo porcentual en cada caso con el número correcto de cifra significativa. Bien, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros, esta medida, 9,700, 9,547, es la medida que mide realmente el instrumento, es el valor aceptado. Entonces, valor aceptado, esto, en fin, bien. Bueno, y nos dan 4 valores. Acá lo que tenemos que hacer es, porque muchos estarían tentados, bueno, calculo el promedio y ya está, con estos 4 valores que tenemos acá. Porque, ¿qué está pasando? Nosotros sabemos que esto es la cantidad de volumen que mide realmente este instrumento. Ahora, cuando lo hacemos en la práctica, una vez obtenemos que medimos esta cantidad, otra vez obtenemos que medimos esta cantidad, otra vez esta y otra vez esta. Em, digamos, el volumen exacto es 9,547. Pero cuando medimos con el instrumento obtenemos distintos resultados. Bien, ¿cómo lo podemos expresar a este número? Siempre lo que hacemos es, el valor expresado es igual al promedio más menos, y acá la desviación. Está, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el promedio? Es fácil, la suma de los 4 dividido 4. Bien. Y la desviación estándar, bueno, ahí es un poco más engorroso. Lo que hay que hacer es la desviación individual de cada uno de ellos y posteriormente hacer el promedio de las desviaciones de cada uno de ellos. Bien, es una cuestión, ¿cómo es? No me sé la palabra, pero un trabalengua. Bien, vamos con la desviación individual. Desviación, vamos a tener 4 desviaciones, ¿no? Desviación 1, desviación 2, desviación 3 y desviación 4. Bien. Las desviaciones se miden como el valor medido menos el promedio. En este caso, ¿cuál es el promedio? Vamos a tener que calcularlo. Entonces, primero podemos poner promedio. Promedio de esto es, le hacemos 9,567 más 9,589 más 9,578 más 9,598. Bueno, el promedio de esto nos da 9,583 mililitros. Bien, entonces la desviación 1 va a ser el módulo, es decir, el valor positivo, entre el módulo de la resta de este valor y cada una de las mediciones. Entonces, 9,583 menos 9,567. Esto es la desviación 1, porque es el promedio menos el primer valor. Después hacemos la desviación 2, que va a ser también el promedio menos, el valor 2. Y todo así. Fíjense que puede ser engorroso, pero es dentro de todo lógico y no hay nada muy complejo, pero bueno, son muchos pasos. Como que la complejidad de estos ejercicios es más recordar los pasos que otra cosa.
9,578. Y ahora hacemos el último, que es 9,598. Bueno, todo esto mililitros, obvio. Esto nos da igual a menos 9,567, 0,016 mililitros. La de abajo nos da igual a 9,583 menos, bueno, nos va a dar igual a 0,006 mililitros. Esta nos va a dar igual a 0,005 mililitros. Y esta nos va a dar igual a 15, 0,015 mililitros. 0,80, sí. Bien, bueno, ya tenemos las desviaciones individuales. Ahora vamos a tener que sacar el promedio de estas desviaciones individuales. ¿Cómo sacamos el promedio? Bueno, la suma de todas dividido 4. Entonces, el promedio de estas nos va a dar, vamos a ponerlo acá, promedio de las desviaciones individuales, que básicamente es hacer la suma de todas dividido 4, que es 0,016 más 0,006 más 0,005 más 0,015, todo esto dividido 4, que nos da 0,0105. Bueno, y ahí vamos a ver, más allá de las cuentas, qué significa esto. Esto significa que cuando, acá es donde entra el tema del valor expresado, ¿no? Esto significa que, vamos a ponerlo acá abajo, bien, y esto vamos a borrar. Bien, y esto lo ponemos más arriba. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, nosotros ponemos el valor promedio, ¿no? Entonces, valor expresado. Habíamos dicho que es el valor promedio que nos había dado 9,583 mililitros, más menos la desviación estándar, o bueno, el promedio de la desviación estándar o el promedio de las desviaciones individuales es lo mismo. Más menos 0,0105 mililitros. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que ya en el segundo decimal va a haber una incertidumbre. Es decir, esto puede ser 9,558 más o menos 0,01. ¿Y por qué no nombro el 3? Porque fíjense que si tenemos una incertidumbre en el 8, en el 3 ya vamos a tener una incertidumbre muy grande. Y otra cuestión acá, esto lo expresamos con una sola cifra significativa. Porque si tenemos una incertidumbre ya en el segundo decimal, en el cuarto decimal, es obvio que vamos a tener una incertidumbre. Entonces, esto expresado correctamente según nuestras mediciones es 9,58 mililitros más o menos 0,01. Quiere decir que esta cantidad de volumen medido podría ser 9,57 o 9,59 perfectamente. Entonces, calcule el volumen medido expresado correctamente. Ya lo tenemos. Este es el volumen medido expresado correctamente. Y ahora, indique y justifique cuál de los cuatro instrumentos es más exacto y cuál es más preciso. Vamos con la precisión. La precisión, que es un poco lo más visual. Tenemos cuatro instrumentos que todos tienen un más menos diferente. Bien. Espérenme que lo ponemos un poco más arriba a esto. Lo ponemos acá. Bien. Precisión y exactitud son dos conceptos diferentes. Por un lado, bueno, remarco el resultado.
Por un lado, tenemos el concepto de exactitud, es decir, ¿qué tan cerca del valor real es? Este es el valor real. El volumen, más allá de que el medido lo tenemos expresado con distintas formas, el volumen real nosotros sabemos con certeza que es 9,547. Bien, la exactitud, el instrumento más exacto, va a ser el que más se acerca a este valor, a este 9,547. Y nada más, no importa si el más menos es grande, es chico, no importa. Lo importante es que se acerque lo más posible. En cambio, cuando hablamos de precisión, hablamos qué tanta dispersión hay en los valores. Fíjense esto. Este instrumento tiene un más menos de 0,2. Es decir, el instrumento 3 puede medir 9,5 o 9,1. Es decir, hay una diferencia enorme entre 9,1 y 9,5. Hay una diferencia abismal entre estos valores. Entonces, más allá de si está cerca o está lejos del valor aceptado, fíjense que no es preciso porque hay una dispersión muy grande de los valores. En cambio, este que tenemos acá, 9,58 con un más menos 1, fíjense que el grado de precisión es muy alto. De hecho, es el más alto de todos. ¿Por qué? Porque va de 9,58 menos 0,01 hasta 9,58 más 0,01. Comprende estos valores. Fíjense que la dispersión es más bien pequeña. Más allá si está cerca o lejos del valor aceptado. Es decir, para la precisión no miramos el valor aceptado. Bien. Y bueno, entonces, ¿cuáles los cuatro instrumentos es más exacto? ¿Cuál es más preciso? Bueno, el más preciso va a ser este de acá. ¿Por qué? Porque el más menos es más chiquito. Bien, acá me falta un menos. Entonces, este instrumento, el instrumento 1, va a ser el más preciso, porque el más menos es el más chiquito de todos. Entre estos instrumentos que tenemos ahí. Y bueno, ¿y qué instrumento es el más exacto? Para saber cuál es el más exacto, lo que tenemos que hacer es calcular el error relativo porcentual. El que tenga el menor error relativo porcentual va a ser el más exacto. Entonces vamos a ver cuál es el más exacto. Que conceptualmente es quien esté más cerca de 9,547. Ya vemos que hay un instrumento que mide 9,54, que no es el más preciso porque el más menos es 0,02, pero es muy exacto, porque fíjense que tenía que dar 9,547 y dio 9,54. Más o menos lo mismo. Bien, pero bueno, vamos a calcularlo a esta exactitud. Calculando los errores relativos porcentuales. El que tenga el menor error relativo porcentual es el más exacto. Bueno, el error relativo porcentual se hace de la siguiente forma. Error relativo porcentual. Bien, es lo que nosotros decimos error absoluto sobre el valor aceptado. Que dicho de otra forma es el módulo del valor aceptado. Esto lo podemos hacer con lápiz para que quede mejor. O lo hacemos así. El módulo del valor aceptado, el valor aceptado menos el valor medido, sobre el valor aceptado. Bien, todo en módulo, ¿no? Así nos queda igual a... siempre nos queda positivo. Bien, y tengan en cuenta una cosa. Que todo tiene que estar multiplicado por 100. Porque justamente estamos hablando de algo porcentual. Entonces esto es por 100. Bien. Bueno, calculemos de los cuatro instrumentos. Entonces, instrumento 1. El valor aceptado. Hagamos esta cuenta un par de veces y después la hago en la calculadora. Entonces, el valor aceptado siempre, siempre, siempre es 9,547 mililitros.
menos el valor medido, que el valor medido es este 9,58. Bien. Nada, esta cantidad, fíjense que acá tenemos una suma y una resta, acá tenemos dos decimales, así que vamos a tener que expresar el resultado con dos decimales. Y posteriormente lo vamos a dividir por el valor aceptado. Bueno, vamos a copiar toda la cuenta que tenemos que hacer. Nada. Turun, turun. Entonces acá, valor aceptado, que ya dijimos que es 9,547 mililitros. Y acá arriba me faltó poner mililitros. Bien. Bueno, todo esto por 100, lógicamente, porque estamos hablando de porcentual. Bien. Bueno, lo voy a pegar un poco más abajo para que se vea mejor. Acá arriba. Bien. Entonces, esto es igual a, vamos a poner igual a, y ahí ponemos el resultado. Dijimos que el numerador lo tenemos que expresar con dos decimales. Si nosotros hacemos la cuenta, 9,547 menos 9,58 nos da 0,033. Pero lo tenemos que expresar con dos decimales. Acá, así que acá vamos a cortar. Y posteriormente vamos a dividir por 9,547. ¿No? El mismo 9,547. Mililitros por 100. Bien. Acá, bueno, ya vamos a cortar con dos decimales. Y esta cuenta nos va a dar igual a 0,03 por 100 dividido 9,547. Esto lo tenemos que expresar con una sola cifra significativa. Así que nos va a dar 0,3. O dicho de otro modo, 30%. Entonces el instrumento 1 va a ser igual a 30%. Bien. Y lo mismo hacemos con el resto de instrumentos. Instrumento 2, instrumento 3, instrumento 4. Y vamos a obtener distintos resultados. Entonces esto, el instrumento 1, va a ser igual a 30%. Bien, si hacemos la misma cuenta, pero ahora haciendo el instrumento 2, vamos a ver que el error relativo porcentual nos va a dar, a ver, vamos a hacerlo, tenemos que hacer el error absoluto, que es este 9,3 menos 9,547. Esto lo expresamos con un solo decimal, así que nos queda 0,2 dividido 9,547. Esto lo multiplicamos por 100 y lo expresamos nada, con... a ver, esperen que me quedo mal. Era 9,60 era. 9,60 menos 9,547. Esto lo expresamos con dos decimales, así que nos queda 0,05 dividido 9,547. Esto por 100 y nos queda un 0,5%. Y lo mismo hacemos con el instrumento 2 y con el instrumento 3. Y fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque el instrumento 1, ¿dónde estábamos? Acá, daba 9,58. El instrumento 2, no, tendrá que alejarse un poco. A ver.
Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, el instrumento 2 vamos a hacer 9,547 menos, vamos a hacerlo más chico, 9,547 menos el valor medido, que era 9,60. Todo mililitros, ¿no? Bien. Dividido la cantidad aceptada. Entonces, esto dividido justamente 9,547. Bien. Ahora, esto es igual a ¿qué? Vamos a poner igual, bueno, todo esto por 100, igual a ¿qué? Si hacemos la primera suma de hoy, tenemos que 9,547 menos 9,6 nos da 0,053, expresado con el módulo, ¿no? 0,053 mililitros por 100, lógicamente. Y esto lo tenemos que dividir por 9,547. Bien. Ahora tengan en cuenta algo. Nosotros en esta suma de hoy tenemos dos decimales acá. Entonces, este resultado lo tenemos que expresar con dos decimales, quedándonos así. Y nos queda 0,05 por 100 dividido 9,547. Nos queda 0,5%. Expresado con una cifra significativa, porque acá tenemos una sola cifra significativa, entonces nada, lo tenemos que expresar como con una cifra significativa. Cuestión. Acá cuando hacíamos esta suma del instrumento 1, nos daba 0,03 por 100 dividido 9,547. Nos daba 0,3%. Le puse 30%, pero era 0,3. Bien. Fíjense cómo la exactitud va subiendo, digamos, del 2 sube al 1, porque en el 1 tenemos un menor error relativo porcentual. Bueno, si hacemos la misma lógica, instrumento 3, y con el instrumento 3 llegamos a lo siguiente. Tenemos, entonces, en este caso, el instrumento 3, 9,3 mililitros mide. Entonces, también hacemos 9,547 mililitros menos 9,3 mililitros, y todo esto multiplicado por 100 también, y dividido por 9,547 mililitros, que era la cantidad aceptada. Bien. Esto lo multiplicamos por 100. Y nos da igual a que 9,547 menos 9,3 nos da lo siguiente. 0,247. Esto también por 100. Todo esto tiene que ser dividido el valor aceptado de hoy, que eran estos 9,547. 9,547 mililitros. Y acá también pasa lo mismo de hoy. Acá tenemos un solo decimal. Así que este resultado, esta suma y resta, lo tenemos que expresar con un decimal. Y llegamos a que 20 dividido 9,547 nos da, expresado con una sola cifra significativa, 2%.
Entonces ya tenemos un error bastante grande, un error del 2%. Bien. Y ahora vamos al que decíamos que era el más exacto de todos. Que si nosotros hacemos esta cuenta, nos da, entonces, a ver, vamos al instrumento 4. Si hacemos esta cuenta, llegamos a lo siguiente. 9,547 mililitros menos 9,54 mililitros. Todo esto dividido 9,547 mililitros. Acá nos queda igual a esto por 100. Y nos queda 9,547. Queda 0,07%. Bueno, fíjense que el más exacto de todos es el instrumento 4, porque el error relativo porcentual es el más chiquito de todos.